es temible en el consejo de los santos. Aleluya. Sabiduría de pie, escuchemos el Santo Evangelio. Paz a todos y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y viendo a Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Respondieron ellos: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Vengan y verán. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era entonces como las 4 de la tarde. Uno de los dos, que habiendo oído lo que dijo Juan, siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él primeramente encontró a Simón, su hermano, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y lo llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente determinó Jesús encaminarse a Galilea, y en el camino encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Era Felipe de Betsaida, patria de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y anunciaron los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Le respondió Natanael: ¿Acaso de Nazaret puede salir cosa buena? Le dijo Felipe: Ven y lo verás. Vio Jesús venir hacia sí a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Le respondió Jesús: Antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Al oír esto, Natanael le dijo: Oh Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le replicó Jesús: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás todavía. Y le añadió: en verdad les digo, verán abierto el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar, sirviendo al Hijo del Hombre. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Está hoy la iglesia celebrando la fiesta de un gran santo. Es el hermano de Pedro, el primer llamado que Cristo convoca a seguirlo para poder a través de él hacer que su palabra llegue al mundo entero. Le decimos el protóclitos, el primer llamado. Es el patrono, como lo decíamos antes de iniciar la liturgia, del patriarcado ecuménico de Constantinopla. Podríamos decir que es el patrono de la iglesia de Oriente. Pedro, su hermano,
es el patrón de la Iglesia de Occidente, de la Iglesia de Roma. Y Andrés, el primer llamado, el patrón de la Iglesia de Oriente. El Evangelio de hoy empieza de una forma muy especial. Empieza hablando del bautismo. Juan el Bautista llega a ser un hombre tan importante, que los sumos sacerdotes le mandan a preguntar: ¿eres tú el Mesías o hay que esperar otro? A Jesús no se lo preguntaron, a Juan el Bautista sí. Tanto que el rey le tenía miedo. Tenía miedo a su predicación, a su regaño. Y como empieza a vivir con su cuñada, con la esposa de su hermano, a vivir en concubinato, y el profeta, cuya misión es denunciar el pecado, lo hace público, apenas tiene la primera oportunidad, esta mujer pone a su hija a danzar de una forma provocativa para que incite el deseo del rey, y al rey le ofrece lo que quiera. Pídeme lo que quieras, incluso la mitad de mi reino. Y ella simplemente le dice a la hija: pide que te traigan en una bandeja la cabeza del Bautista. El terror que sentían por la figura profética, honorable del Bautista. Pues el Bautista empieza el Evangelio diciendo que está bautizando cuando ve pasar a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y entonces invita a sus discípulos a que lo sigan a él, a Jesús, y que se vayan de su lado. Él no se predicó a sí mismo. Él no quiso retener a nadie. Tenía claro que el profeta es siempre un puente para llevar al otro lado, para llevar a Dios. Y esa visión de profeta tiene gran aplicación para nosotros. Lamentablemente en nuestra cultura se ha creído que la misión de predicar, de anunciar el Evangelio, de servir de puente para otros, es exclusivamente de los sacerdotes. En un ambiente que llamamos clericalista, es el clero, y los demás no asumen esa responsabilidad. Y cuando cada uno de nosotros fue bautizado, nos comprometimos a ser testigos de Cristo ante el mundo, a ser profetas, a anunciarlo. Y entonces Andrés, que era uno de los discípulos del Bautista, se va detrás de Jesús. Ojo, no porque hubiera visto milagros, no había visto ninguno. No porque siquiera lo hubiese escuchado predicar uno de sus famosos discursos, no. Simplemente por el testimonio del Bautista. Y esa es la verdadera fe, la confianza. Yo insisto a veces la gente que es posa de piadosa anda buscando milagros. Si en ese momento hubiese aquí una cosa extraordinaria, un milagro fascinante, ya no tendríamos fe, tendríamos certeza. La fe nace de la confianza. Yo tengo confianza en alguien, aunque sé que una persona puede cambiar cuando quiera. Una persona es buena hasta el día que quiere. Es mi amigo hasta que le provoca y me traiciona cuando quiere. Pero confianza es, a pesar de esas vicisitudes, tener como válida su palabra, como válido su testimonio. Entonces, Andrés sigue a Jesús porque confía en el testimonio del Bautista. Pero lo busca sinceramente, lo anhela en su corazón. Dios no se esconde ante quien lo busca. Les va a decir en el Evangelio: porque todo al que toca se le abre, y al que llama se le responde. Si usted analizara de verdad en su corazón, ¿usted qué desea? ¿Cuáles son sus anhelos? Si jugando a los cuentos de niños pudiéramos tener el genio de la lámpara de Aladino o una figura de estas míticas, ¿usted qué le pediría? ¿Cuál es su anhelo? Y tenemos un mundo que se especializa en crear deseos y anhelos. Todo el trabajo de la sociedad de consumo en el que vivimos es crear falsas necesidades. Por un concepto simple:
Si aquí alguien viene a ofrecernos ahora champú para elefantes, nadie lo compraría. Quedamos convencidos que es muy bueno, pero porque nadie lo necesita. ¿Qué busca esta gente, los publicistas y la realidad comercial de hoy? Crear necesidades. Empezar a sentir que eso es necesario para ser feliz. Que si tuviera eso yo sería mejor, más importante, más famoso. Que entonces empieza la gente a valer por los chécheres y lo que tiene y no por lo que es. Una enseñanza muy bella que no resisto el contarla ahora es de Diógenes, el sabio, que se va al mercado y ve una oferta enorme de cosas y llega a la casa diciendo: cuántas cosas vi en el mercado que yo no necesito para ser feliz. Nosotros hacemos lo contrario. Qué bueno y vi y me gustaría, porque esa es la realidad de la cultura nuestra hoy. ¿Cuál es el deseo entonces ardiente de su corazón? ¿Cuál es su anhelo? Porque si su anhelo es Jesús, si su anhelo es Dios, y sin bobadas sé que para la inmensa mayoría nunca siquiera lo habían pensado, pero si su anhelo es Dios, Él se deja ver, Él viene en nuestras vidas. Por eso llega la vida de Andrés. Y una vez que Andrés lo encuentra, su amor por su hermano, el amor que siente por su hermano es tan grande que no descansa hasta llevarlo a Cristo. Y es Andrés quien lleva a Pedro al encuentro con el Señor. Pedro, uno de los pilares de la iglesia, aquel sobre el cual se hace la promesa, no sobre la persona de Pedro, sino sobre la verdad que Pedro proclama, al que Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Ese es traído por el testimonio de su hermano. Qué contrario a lo que nosotros hacemos. Ay, yo no le digo más a ese muchacho porque pelear con él. A veces la gente sale para la iglesia calladita sin que se den cuenta. Cuando la palabra de Dios en la carta a Timoteo dice: insiste a tiempo y a destiempo, exhorta, corrige, amenaza, llega a decir la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:3. Amenaza para exhortar a la palabra de Dios. Este hombre amaba profundamente a su hermano y por eso le quiso dar el mejor regalo posible, presentarle a Jesús. Las personas que nosotros amamos, ¿cuántas veces le hablamos de Jesús? No, yo mejor no le digo nada para no pelear con esa persona. ¿Cuántas veces le hablamos de Jesús? Y eso hace entonces que Andrés no solo sea el primer llamado, sino el primer evangelizador que hubo en el mundo. El primer evangelizador. El primer evangelizado que hubo fue Pedro, evangelizado por su hermano. Es entonces la muestra de lo que debe ser la función de aquel que verdaderamente conoce a Cristo. Y miren la realidad de la vida de cada uno de nosotros. A usted le pasa ahora algo maravilloso. Se ganó la lotería, le dieron un premio especial. Usted a las personas que quiere llamar: imagínate que me pasó tal cosa. Usted no debe decirle a la gente, como dijo Andrés: imagínate, hemos encontrado al Mesías. Esa es la mejor noticia que el ser humano puede tener. Lleve la palabra evangelio. Noticia nueva y buena. Noticia nueva. Hemos visto al Salvador. Es nueva, es buena, es magnífica. Y esa es la misión de los bautizados. Jesús dice: si estos callan, las piedras tendrán que gritar. Y entonces se forma una cadena de evangelización. Andrés a Pedro, Pedro a Felipe, Felipe a Natanael. Y así se va transmitiendo personalmente la buena nueva. Y esa es la forma en que somos evangelizados. Porque la evangelización no es un concepto, no es una idea que yo transmita como una fórmula de química o como un concepto matemático o una descripción de orden filosófico. Es el testimonio jubiloso, emocionado de aquel que ha encontrado lo mejor de su vida, que es Cristo.
Y entonces se arriman y no le dicen, ¿dónde estudiaste? ¿Qué sabes? Sino que le dicen, maestro, ¿dónde vives? Porque querían tener una experiencia personal, existencial, vital con Jesús. De los errores más graves que tiene nuestra cultura occidental es que pretendemos o queremos que a Dios se conoce leyendo muchos libros, estudiando mucha catequesis. Y a Dios se conoce la experiencia. Cuando yo tengo la experiencia de haberlos conocido a cada uno de ustedes, eso le da una condición especial a mi relación. A mí me habían escrito mucho de Nicolás, que vive en tal parte y que trabaja con la Policía Nacional. Pues sí, de ese o de muchos los libros están cargados de nombres y de personajes. Pero cuando lo conocí, cuando tuve la experiencia de hablar con él, de ver a su mamá, de conocer a su esposa, entonces la relación se hace totalmente diferente. La evangelización es llevar a una persona que tenga la experiencia de Dios. Ven y verás, responde Cristo. Y ese podría ser el título de esta homilía. Ven y verás. Porque se requiere una experiencia de encuentro, una experiencia personal. Porque ante esa pregunta de Jesús, ¿qué buscas? Ve que lo está diciendo, ¿qué buscan? Pero realmente, si el Señor te hiciera esa pregunta, a cada uno de nosotros nos la hiciera, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu anhelo? Y entonces, ante esa pregunta honesta y recta, la respuesta es, ¿dónde vives? Ven y verás. Ese ven y verás es el comienzo de la vida cristiana. Es la realidad interior de aquel que se transforma por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué significa seguir a Cristo hoy? ¿Cómo es seguir a Cristo? No solamente decir cosas, echarles bendiciones o cargar camándulas al cuello. Eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es querer ser testigo de la verdad. A veces se cree lamentablemente en ciertos círculos pseudoacadémicos que el creyente es alguien que carece de pensamiento crítico, que es alguien irreflexivo y simplemente entregado a los mitos. Y lo más cierto y lo más real que existe es que la fe no es algo pasivo. Fe no es decir creo. Fe es una respuesta diaria y continua, decirle sí a un Dios que permanentemente llama. Ven y sígueme es la palabra que el Señor cada día nos dirige a cada uno de nosotros. Ven y sígueme en la dificultad de la vida, en las condiciones de tu trabajo, en tu relación amorosa, en tu encuentro de familia, en tu contacto con el mundo, con el vecindario, con la academia, con todos esos medios de los cuales nos movemos. Ven y sígueme. Cuando le dicen, maestro, ¿dónde vives?, no están buscando argumentos. Tristemente aquí en nuestro medio, la fe para muchos es argumentativa. Aquí tuvimos a alguien que empezó a venir y quería de verdad replicar la actitud de los apologetas. Los apologetas son sabios del siglo II y III que se dedicaban vehementemente a atacar las herejías, a hacer grandes discursos. Padres apologistas o padres apologetas se llamaron. Porque la fe se convierte en un argumento, pero en la realidad de la vida el argumento no sirve para nada. Sirve la experiencia, sirve la actitud. Entonces, ellos querían tener no un argumento, sino una experiencia de Jesús. Y el discípulo fue, vio y se quedó. Nosotros hemos visto muchísimas veces aquí en nuestra comunidad gente que viene, ve el rito, ve las cosas, viene, ve y no vuelve. Porque es muy largo, porque no lo entiendo, porque ya calmé la curiosidad. El discípulo es aquel que fue, vio y se quedó. No ante una formulación teórica,
sino ante una experiencia real. Hoy Jesús invita, propone y ofrece. Si hoy fuéramos nosotros los que le preguntamos, maestro, ¿dónde vives?, nos diría, ven y verás. Y Jesús nos invita, nos propone y nos ofrece. Nos invita a darle un sentido profundo, serio, valioso a la vida. Gente que desgasta su vida esperando que anochezca para volver a levantarse mañana. En una rutina incansable, creyendo que el valor de la vida está en comprar chécheres. Y por eso cuando aparecen y dicen que compremos la lotería, que nos invitamos a una pirámide, que la vida si no hay vacaciones ahora no tiene sentido, que va a ir, cómo no va a ir a la fiesta que está celebrando en tal parte, la vida se vuelve un oropel de insignificancias. Se vuelve una bolsa de baratijas, cada vez menos valiosas. Y así se agota tristemente la vida. Jesús te invita a que tu vida tenga sentido, porque creces, porque todos los días eres más consciente, porque cada día les puedes dar un significado de servicio a los demás, porque cumples una misión que hace de este mundo en el que vivimos cada día algo un poco mejor. Despierta el sentido de misión. ¿Usted para qué vive? ¿Para qué? Para ocupar un poco de espacio, para gastar ropa o para ver qué oferta hay mañana comercial o de descanso o de paseo. ¿Para qué vive? La experiencia de Jesús es que después de que nos invita, nos propone. ¿Qué nos propone? A través de ese evangelio nos propone metas de rectitud, de honestidad, pero sobre todo de sabiduría y conciencia. Nada es más contrario a la fe que lo que los detractores quieren decir de los creyentes. Gente que no piensa, al contrario. Nada más contrario a la fe que esa apatía nacida de la indiferencia. Nosotros lo llamamos agnosticismo. ¿Cuántos muchachos ni siquiera el tema trascendente les preocupa? Cualquier cosa les importa más. En la universidad encontré yo un muchacho que me criticaba mucho por la parte religiosa, pero él iba a que le leyeran la mano y a que le hicieran riegos. Entonces ve uno la palabra de Dios otra vez cumplida, abandonamos la verdad para ir a las fábulas. Jesús no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. No necesitamos ser santos, todo lo contrario, somos pecadores, por eso estamos aquí. No busca a los perfectos, busca a los dispuestos, para que puedan vivir esa promesa final. Verán el cielo abierto y el Hijo de Dios subir y bajar en medio del coro de los ángeles. Verán la gloria de Dios. Hoy entonces le pedimos al Señor que como San Andrés, nosotros también seamos evangelizadores. Evangelización que empiece en la familia, en los más cercanos, como Andrés que empezó evangelizando a su hermano, para que luego llegue a todos los demás.